Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestras historias. Hoy vamos a ver qué pasó en la vida con la historia de Isaac y esta vez vamos a hablar de sus hijos, así que pongan mucha atención. Isaac y Rebeca formaron una familia, ¿te acuerdas? Habíamos visto la semana pasada que ellos se casaron y que Isaac amaba a Rebeca, estaba muy contento, era una esposa muy especial, tenía un corazón precioso. Y entonces ellos estaban muy contentos, pero saben, había una cosa que estaban ellos un poquito tristes y era que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y Rebeca no podía tener bebés. Otra vez le pasó lo mismo que a la mamá de Isaac. ¿Se acuerdan que Sara no podía tener bebés? Bueno, pues en esta ocasión lo que hizo Isaac fue algo muy bueno. Él oró y le pidió a Dios muchísimo por ese bebé que ellos querían tener. ¿Y saben qué? Dios contestó su oración después de mucho tiempo, eso sí, pero Dios contestó esa preciosa oración. Y ahí está la pancita de Rebeca creciendo montones, montones. Y estaba ella muy feliz, pero saben, la Biblia dice que algo estaba ocurriendo en esa pancita. Resulta que ella empezó a tener en algún momento mucho dolor y ella sentía cosas raras adentro, como que se movía mucho ese bebé, pero además ella sentía como que había algo que no estaba bien. Seguro ella estaba preocupada, tal vez pensó que ese bebé no iba a poder nacer o que algo malo iba a pasar. Entonces, dice la Biblia que ella oró a Dios y le preguntó a Dios que por qué, si ellos habían pedido ese bebé y Dios les había contestado esa oración, por qué era que ella estaba sintiendo tantas cosas extrañas. Y Dios le contestó y le dijo, ¿sabes qué? Es que ahí adentro de tu pancita no solo hay un bebé, hay dos bebés. Y además, esos bebés van a ser el inicio de dos pueblos diferentes que yo voy a hacer en el futuro, cuando ellos tengan sus hijos y más hijos y más hijos, y al final ahí después de muchos años, y esas dos naciones van a ser enemigas entre ellas. ¡Ah! Eso era lo que pasaba, por eso ella se sentía así. Y llegó por fin el día del nacimiento de los bebés. Y pobrecita, porque tuvo que hacer el trabajo doble, porque cuando una mujer tiene a dos bebés, si los tiene así como los tenían ellas también y como los tienen muchas mujeres, hay que empujarlos duro y es muy cansado y hay mucho dolor y muchas cosas, pero bueno. Dios le dio las fuerzas a Rebeca y al final nació el primer bebé. Vean qué bonito. Dice la Biblia que era pelirrojo. Qué bonito. Y que además estaba lleno de pelito. Tenía mucho pelito. Algunas personas tienen mucho pelito en los brazos o en su cuerpo. Y otras personas no tienen tanto. Pues en el caso de Saúl, él tenía mucho pelito y era pelirrojo. Entonces le pusieron Esaú, que es un nombre que en su idioma tiene algo que ver con rojo. Entonces así se llamaba. Y después volvió a pujar otra vez y salió el segundo bebé. Y este bebé venía como agarrado del talón de su hermanito, vieran. Y entonces le pusieron un nombre que es Jacob, porque en el idioma de ellos ese nombre suena parecido como a talón. Entonces así se llamaban los bebés. Esaú, que era el mayor, y Jacob, que nació después. Así que los mellizos crecieron y seguían siendo muy diferentes, porque no todos los gemelos son iguales, por eso ellos se llamaban mellizos. ¿Conoces algún par de gemelos que es así? Un par de mellizos. A veces hasta hay un hombre y una mujer, pues en el caso de ellos eran dos hombres, pero ellos tenían diferente su cuerpo y diferente su corazón y su forma de ser. Por ejemplo, a Esaú, que era el mayor, y el pelirrojo que vemos ahí, vean lo que tiene como una flecha y tiene un arco porque a él le encantaba cazar. Dice la Biblia que le gustaba ir al campo, cazar y estar fuera de su casa. Y en cambio Jacob era más tranquilo, era una persona pacífica y además le gustaba mucho estar en su casa. Así que los dos eran muy diferentes. ¿Sabes qué significa la palabra primogénito? Esa palabra es muy importante en esta historia
Primogénito significa el primer hijo, el mayor, que en este caso era Esaú. En el caso de tu familia, pues es el hijo mayor, el que nació de primero. En el tiempo de la Biblia habían cosas muy importantes para el primogénito. Dios había dicho, por ejemplo, que al primogénito le tocaba el doble de la herencia de la que le tocaban a sus hermanos. Y había algo muy especial también, y era que esa persona en algún momento iba a ocupar el lugar del liderazgo que ocupaba el papá de la familia. Entonces, cuando su papá muriera algún día, el primogénito, el primero, el hijo mayor, era el que se encargaba de tomar un montón de decisiones que tenían que ver con su familia, y algo muy importante era que también era el encargado de enseñarle a amar a Dios y a obedecerlo a toda su familia. Y otra cosa además que pasó con Abraham, si te acuerdas en nuestra historia, Dios le prometió a Abraham que algún día, ahí después del tiempo, de sus descendientes, iba a venir una persona muy especial que iba a ser de bendición para todo el mundo, que ahora nosotros sabemos que esa persona es Jesús. Entonces mira qué montón de cosas importantes tenía el que tenía los derechos de hijo mayor o los derechos del primogénito. Eran todas esas cosas especiales que esa persona tenía. La razón de esto, chicos, es porque Dios quería irle enseñando a su pueblo y a las personas desde antes que un día su hijo único, el primogénito y el unigénito hijo de Dios, iba a venir con una misión muy especial. Entonces, por eso era que Dios les estaba a ellos empezando a explicar que ser el primogénito era muy importante. Pues resulta que esos chicos crecieron, ¿verdad? Como habíamos visto, y vean que ya están todos grandes. Y resulta que dice la Biblia que un día Jacob estaba cocinando, porque como a Jacob le gustaba estar en las cosas de la casa, seguramente le gustaba mucho cocinar, como a muchos de nosotros que nos gusta cocinar. Y en cambio a Esaú, que le gustaba cazar, se iba para cazar y se iba seguro un montón de rato bajo el sol, seguro se escondía detrás de una piedra con sus flechas listo para ver en qué momento pasaba algún animal que podía cazar para traerlo a la casa. Pues resulta que un día dice la Biblia que Esaú estaba tan cansado como cuando vos vas con tu mamá a hacer mandados y llegas a la casa después de haber pasado un montón de rato bajo el sol, todo sudado y cansado y con hambre, y no tenía ganas pero ni de ponerse a cocinar él porque estaba tan hambriento que lo único que quería era comerse lo que fuera. ¿Te ha pasado eso? A mí me pasa muchas veces. Y entonces resulta que Jacob seguro estaba cocinando esa cosa tan deliciosa que dice la Biblia, que era como unas lentejas, como con una carnita seguro, como con algo bien rico y seguro olía delicioso. Y entonces en lo que llegó Esaú le dijo: ay, hermano, me muero de hambre. Vean, yo se los escribí, así es como dice la Biblia: me muero de hambre, dame un poco de eso que estás cocinando, por favor. Y entonces Jacob en ese momento se puso a pensar algo y se le ocurrió una idea y le dijo: muy bien, yo te voy a dar de comer, pero eso sí, a cambio, dice aquí, dame tus derechos de hijo mayor. Que le diera sus derechos por ser el primogénito, que a cambio de esas lentejas que le iba a regalar, que él le diera sus derechos de hijo mayor. ¿Ustedes harían eso, chicos? ¿Qué crees que dijo Esaú? Vean, si yo tengo, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, un regalo especial que me dieron, o si me dieron un juguete, digamos ustedes, o el que tiene celular, o el que tiene un juego de video, o alguna cosa que le guste mucho, ¿ustedes lo cambiarían por un plato de comida? Yo creo que no, ¿verdad? Porque sabemos que un celular, un juguete especial o alguna cosa que nos gusta mucho es algo muy, muy importante. Y pues la comida es súper importante. Y si yo me estuviera muriendo de hambre, yo sí lo cambiaría. Pero si en mi casa yo sé que yo puedo comer más tarde o que me puedo comer otra cosa, pues no lo cambiaría. ¿Ustedes qué creen que hizo Esaú? Vamos a ver qué dice la Biblia que pasó. Estuvo de acuerdo. ¿Se imaginan? Estuvo de acuerdo con tal de que le dieran ese plato de comida tan rica. Él estuvo dispuesto a regalarle a su hermano a cambio
sus derechos de hijo mayor, todo aquello que dijimos que puede tener un primogénito, él estuvo dispuesto a cambiárselo por un plato de comida. Así que leemos aquí en la Biblia que dice, Jacob le dio a Esaú lentejas y pan de la comidita que le estaba haciendo. Esaú comió y luego dice la Biblia que se levantó y se fue como si nada. Y entonces la Biblia dice que así fue como Esaú mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Saben? Yo creo que a Esaú no le importaban mucho todos esos privilegios. Seguramente él no estaba pensando que era tan importante ser el líder de su familia. Él tal vez no estaba pensando que por sí era tan importante, porque como a él no le gustaba estar mucho en la casa, seguro decía, ay, voy a tener que estar aquí, les voy a tener que estar enseñando de las cosas de Dios. Y yo, la verdad que yo prefiero irme a veces a cazar y armarme una tiendita por ahí y quedarme ahí. Ya. Seguramente él no lo valoraba, no le daba la importancia que tenía. Ay, Esaú. La Biblia dice que años después él se arrepintió, pero ya era tarde. Esaú en realidad, chicos, despreció las promesas de Dios, las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y saben, chicos, la Biblia nos dice que cuando nosotros escogemos pecar o hacer alguna cosa que sabemos que no está bien, porque tenemos muchas ganas o porque nos dio ganas en ese momento, le contestamos a alguien mal y le dijimos algo feo, nos robamos algo porque nos dieron tantas ganas de tenerlo que lo cogimos aunque sabíamos que estaba mal, o nos pusimos a ver un programa que nuestros papás nos dijeron que no teníamos que ver, cualquier cosa que sabemos que está mal, pero la hacemos. Dice la Biblia que es como si nosotros despreciáramos las cosas preciosas que Dios nos ha dado a nosotros también. Porque aunque Dios no te haya dado tal vez las cosas que Dios le prometió a Abraham, y no es que Dios te va a dar una tierra, pero sí te ha dado otras cosas que son muy, muy importantes. Por ejemplo, te ha dado su Espíritu Santo. Cada vez que nosotros recibimos a Jesús, cada vez que una persona recibe a Jesús en su corazón y se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que Dios nos perdona y nos limpia de nuestro pecado. Pero a veces no nos importa con tal de hacer algo que en ese momento queremos y no nos importa y lo hacemos. Pero esa no es la actitud que debemos tener. Así que la próxima vez que estés pensando en hacer algo, aunque sabes que está mal, trata de recordar esta historia y piensa, no voy a ser como Esaú, no voy a ser como Esaú que no le importó y con tal de hacer algo en el momento, después no pensó las consecuencias. Tenemos que aprender a pensar en las consecuencias de lo que hacemos para que después no nos arrepintamos. Ahora vamos a ver el versículo que vamos a memorizar y que también podemos recordar con esta historia. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver. Este es nuestro versículo de hoy. Vamos a ver, está en Proverbios 4:23 y habla acerca de que nuestras decisiones y de las cosas que guardamos en nuestro corazón son muy importantes. Entonces vamos a verlo. Dice así, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces vamos a ver parte por parte. Dice que sobre todas las cosas, es decir, que es de lo más importante que podemos hacer. ¿Qué es lo más importante? Cuidar nuestro corazón. ¿Y será el corazón el que hace puc, puc, puc y bombea la sangre por nuestro cuerpo? Bueno, pues ese corazón es importante también, hay que hacer ejercicio, comer bien. Pero ese no es el corazón del que nos está hablando este versículo, sino que es el corazón donde guardamos nuestras cosas más importantes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, los sentimientos, todas esas cosas importantes por dentro de nosotros que no se ven, que están en nuestro corazón, dice que esas son las que debemos cuidar, porque de eso depende, de lo que guardamos aquí adentro, depende el camino que toma nuestra vida. Ustedes vieron en nuestra lección de Esaú y de Jacob lo que pasó, ¿verdad? Esaú tenía en un inicio
todas las bendiciones que Dios había decidido dar al hijo mayor y como él había nacido de primero, le tocaban esas bendiciones. Pero resulta que él guardó en su corazón otro tipo de cosas y no se puso a pensar que las cosas que Dios había querido hacer o las cosas que Dios pensaba hacer con el primogénito eran tan importantes. Él le dio importancia a otras cosas y entonces el camino que su vida tomó fue muy diferente al que hubiera sido si él hubiera tenido los derechos de primogenitura que le tocaban. En nuestro caso, chicos, ¿cómo podemos poner este versículo en nosotros? Por ejemplo, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Si en tu corazón vos guardas cosas hermosas, cosas bonitas, cosas buenas, si tienes buenos sentimientos, si quieres atesorar la palabra de Dios, todas las cosas que leemos en la Biblia, que la Biblia nos enseña y las guardamos de verdad en nuestro corazón, eso va a ayudarte en tu vida, en tus decisiones, en las personas con las que te vas a relacionar, en lo que vas a escoger hacer y no hacer. Todas esas cosas salen de nuestro corazón y de lo que nosotros le ponemos adentro a nuestro corazón. Entonces tenés que escoger siempre poner aquí adentro, dentro de ti, las cosas más importantes y obedecer a Dios y buscar siempre que Dios sea lo primero en tu vida, porque eso va a ser lo que tu vida tome un camino u otro. Así que chicos, este es nuestro versículo para memorizar. Vamos a tratar de recordarlo, vamos a tratar de aprendérnoslo juntos, ¿está bien? Vamos a decir primero el lugar en la Biblia en donde lo podemos encontrar. Proverbios 4:23. Vean qué vacilón que los números casi que sean 2, 3 y 4, pero el 4, que es el número mayor, está de primero. Entonces 4 en capítulo 4 y después en el versículo 23, que están seguidos. Entonces vamos a imaginarnos el 4 y el 23. Proverbios 4:23. Muy bien. ¿Qué dice ese pasaje? Dice que sobre todas las cosas debemos, ¿y cuál es la palabra que dice? Cuidar, cuidar, cuidar mi corazón. Cuida tu corazón porque este corazón es el que determina el rumbo de tu vida. Otra vez, Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Practícalo y recuérdalo en tu mente para que estés siempre pendiente de qué cosas le pones ahí adentro a tu corazón, qué cosas son las que vos dejas que entren y qué cosas no, para que siempre estés llenando tu corazón de cosas buenas, de las cosas que Dios quiere que tu corazón esté lleno. Listos chicos, entonces nos vemos la próxima semana con más historias porque siguen pasando cosas en esta familia de Abraham y de sus hijos y de sus nietos y de todo. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!